Las meningitis virales son cuadros subagudos generalmente producidos por dentro de los virales. Acuérdense que habíamos mencionado acerca de las asépticas, ¿cierto? ¿Cuál sería de los subagudos? Usualmente el más común. Podríamos tener principalmente enterovirus, ¿ok? Hoy en día pueden pedirle un panel en LCR que se llama Enterpex y les pueden hacer el diagnóstico mucho más rápido. La causa más frecuente de MEC bacteriana en el adulto, habíamos revisado, el grupo de 2 a 50 años, es ¿qué agente? Meningitis bacteriana, neumococo. ¿Cuál es el agente que es responsable? La cápsula, ¿cierto? Y como segunda opción podríamos tener meningococo peleando ahí. También hay Haemophilus influenza. La listeria se transmite por, usualmente, alimentos, ¿cierto? Y su tratamiento de elección podría ser ampicilina. Muy bien. Ante un LCR con aumento de polimorfonucleares y proteínas y consumo de glucosas, hay que pensar en, si es polimorfo, recuerden que es una MEC bacteriana, ¿no? MEC bacteriana. Muy bien. Ante la sospecha de una MEC bacteriana con focalización, antes de realizar la punción, habría que pedirle una TEM cerebral, ¿no? Para ver si hay alguna masa focal que está haciendo compresión, para que no se lleven sorpresas al momento de hacer la punción lumbar. De los siguientes tratamientos, ¿cuáles serían válidos para meningitis en grupo etario recién nacido? Revisamos que eran gérmenes. Siempre dijimos AMPI, ¿ok? Y como una sepsis neonatal también gentamicina, ¿ok? Respuesta correcta, AMPI, gentamicina. Como siempre cubriendo enterobacterias, E. coli, pero a la cabeza, sobre todo, listeria. ¿En cuál de las siguientes situaciones indicarías una tomografía craneal antes de realizar una PEL, ¿no? En un paciente con sospecha de meningitis. Cuando hay disminución de nivel de conciencia, crisis parciales complejas u otitis. Sobre todo cuando tenemos crisis parciales, ¿no? Porque el paciente puede estar focalizando, puede tener alguna lesión, está desviando el lineamiento. La causa más frecuente de meningitis secundaria fractura de base de cráneo, también ya lo dijimos, es neumococo. Excelente, neumococo. Muy bien. La quimioprofilaxis en una niña de 5 años que va a guardería con meningococo, lo dijimos, principalmente rifampicina. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo? 600 cada 24 para esos adultos expuestos. Para el grupo de no vacunados, 600 cada 24 y le podríamos dar, ¿no? Por 2 días, ¿ya? 2 días. Acuérdense que las meningococo pueden venir con exantema diseminado, maculopapular y progresar rápido a un síndrome de Waterhouse-Friderichsen. El tratamiento de elección de un absceso cerebral, usualmente podrían darle antibióticos, de preferencia cubriendo ceftriaxona, metronidazol, ¿no? Para uno que viene de la comunidad. Buscar siempre focos ópticos, focos endocárdicos, foco dental, y la imagen típica de absceso cerebral, toda lesión de absceso en la tomografía es imagen captadora de contraste en anillo, ¿no? Captadora de contraste en anillo. Ok. Un minuto para preguntas de lo que quedó pendiente. A ver. Antes de pasar a cuadro de gastrointestinal. Muy bien. No hay preguntas. ¿Todo claro? Ok. Muy bien. Sigamos. Entonces tenemos ahora las diarreas agudas infecciosas. Entonces, usualmente acá dividimos acuosa y con sangre. En la diarrea acuosa vamos a tener dos formas. Una que es la secretora y otra que es la osmótica. Acuérdense, la secretora persiste con el ayuno. Son heces acuosas. La osmótica
No come, no hay diarreas. Cesa con ayuno, ¿ya? Características rápidas. Cuando es con sangre tenemos las formas invasivas y las no invasivas. Entonces, agentes que pueden preguntar, acá siempre vienen, si es diarrea secretora, principalmente pueden tener vibrio cólera. Otro, E. coli enterotoxigénica. Por ahí podrían tener algunas de las características. Osmótica, los virus principalmente. ¿Cuáles? Rotavirus, adenovirus. Parásitos, también. Yardia, Cryptosporidis principalmente, ¿no? Y acá también podríamos tener otras como las E. coli, pero las EAE, las enteroagregativas. Cuando es con sangre y es invasiva, principalmente Shigella. ¿Ok? Shigella. Y la otra es la E. coli entero invasiva. Por acá tenemos la salmonela también. Salmonella notifi y Campylobacter. Campylobacter. En las no invasivas tenemos la E. coli enterohemorrágica, ¿no? Enterohemorrágica. Y por ahí también Clostridium difficile. Muy bien. Características de algunas de las infecciones, ¿no? Porque nos van a predominar. Sobre todo, vamos viendo en las E. coli, por ejemplo. Las E. coli, hemos visto que hay algunas características, ¿no? Como la E. coli, ¿ya? La EP, enteropatógena, como dice su clínica, la P, recordar de pequeños, o sea, paciente pediátrico, pequeños. También es diarrea acuosa, infantes. Toxigénica, EPEC, acuérdense, termolábil, termoestable. Y diarrea del viajero. Características rápidas. La E. coli enteroagregativa, ¿no? Enteroagregativa. Esta hace invasión directa de la mucosa. Y es diarrea que persiste, persistente. Dos grupos que ustedes pueden estar comprometidos, niños y pacientes VIH. Y la E. coli entero invasiva, ¿no? En este caso, diarrea disentérica. Disentérica. No hemos mencionado acá otros agentes como la toxina Shiga producida por la E. coli enterohemorrágica. Esa está acá arriba. ¿Ya? Dentro de la E. coli nos faltó esta de acá. Recordar ustedes que la E. coli, ¿no? La colitis hemorrágica o síndrome urémico hemolítico, principalmente O157H7. Características, ahora en virales, rotavirus, lactantes, grupos etarios, norovirus, menos de 5 años, invierno, adenovirus, características, cuadro pseudogripal, dolor abdominal. Solo características clínicas, ¿ok? Citomegalovirus, este es colitis, sangrado, hemorragia gastrointestinal baja, hemorragia digestiva baja. Muy bien. En cólera es importante que ustedes recuerden también otras de las que paran preguntando, cuáles son, en este caso, los vibrios que han estado relacionados en las epidemias, sobre todo el O1 y el O130, ¿no? Los dos más relacionados. Recuerden que es una diarrea aguda, como dice acá, secretura, secretura, nuevamente secretura. Y la diarrea en agua de arroz con esas características, miren ustedes en la figura todo lo que va a perder. Acidosis metabólica, hipocalemia, hipocalcemia, eleva lactato, pueden ver aumento de la injuria renal, ¿no? Las manos, como era la bandera de guante, por ejemplo, ¿ya? Y usualmente esta diarrea es perdedora de electrolitos. No duele. Diarrea sin dolor, ¿ya? A diferencia de lo que creen, no duele. No hay dolor.
no hay TMS. Y más o menos duran 4 o 6 días porque si el paciente se va y si no le dan hidratación, estos pacientes pueden fallecer muy rápido. ¿Ok? Así es, sí. Características. Ahora sí, pasemos un poquito a ver salmonela, que son otras de las características que vienen. Entonces, salmonela, recuerden que ustedes es un no fermentador de lactosa. Y estas salmonelas usualmente pueden infectar humanos, pero también animalitos. Miren las figuras, entonces acá hoy en día hay reservorios, pues en los lagartos, en los reptiles. Los niños hoy en día tienen estas mascotas y pueden llevarse las salmonelas porque tienen unos agentes que se llaman islas de patogenicidad. Ya, estos son los responsables de hacer la clínica en salmonela por lo menos. Y pueden haber portadores, hay estatus de portadores. Ya, estos estatus de portadores crónicos, van a tener predilección por irse sobre todo a algunos lugares. Por ejemplo, pueden estar en vesícula, pueden estar en orina, en heces y pueden permanecer más de 12 meses. Más de 12 meses. ¿Ok? Muy bien. Aparte, hay grupos, ¿no? De salmonela, sobre todo, que están identificados, ¿ya? Pero de los que más nos importa a nosotros son las formas, en este caso las TIFI y las paraTIFI. Dos entidades clínicas a recordar. Uno es la gastroenteritis y la otra es la fiebre entérica. La gastroenteritis es autolimitada. Autolimitada, dura 6 a 48 horas y son heces blandas. Heces blandas, usualmente sin sangre, ¿ya? Estos pacientes pueden tener cefalea, pueden tener mialgias y en algunos casos se confunde con una pseudoapendicitis, ¿ya? Las gastroenteritis así. Tratamiento para estos gastroenteritis, tratamiento para las gastroenteritis, tratamiento acá, gastroenteritis, solamente hidratación y soporte con electrolitos, ¿ya? Hidratación más electrolitos. En cambio, las fiebres entéricas, estas son las que te dan fiebre, dolor abdominal, dolor abdominal. ¿Qué más tenemos? Esplenomegalia, bradicardia y exantema. Acuérdense que hay una rociola en salmonela, ¿no? Entonces, en estos casos, estos pacientes, cuando no son tratados adecuadamente, estas fiebres entéricas producidas por paratifis tipo A, tipo B, tipo C, nos van a dar una serie de complicaciones. ¿Qué complicaciones? Podemos tener endocarditis, podemos tener meningitis, podemos tener neumonía por las formas de fiebre entérica complicadas, neumonía, y también tienen predilección por hacer osteomielitis, ¿ya? Sobre todo hay preguntas de osteomielitis, ¿no? Que han venido por salmonela en un grupo específico, en sickle cell, por ejemplo. Reservorio de la salmonela, ya saben, vesícula biliar. Por eso es que en estos pacientes, a la larga, la vesícula biliar, si es que está en estos episodios, tiene que salir, ¿no? Una colecistectomía. Acuérdense, el reservorio, ya es un santuario que está ahí. Muy bien. Diagnóstico, hoy en día, lo más rentable para una forma invasiva, es hemocultivo. Usualmente 2 primeras semanas, hemocultivo, si nos dicen ahí, perfecto. Más allá de ese tiempo, podemos encontrarla en coprocultivo, hasta 3 semanas. ¿Ok? 3 semanas. Y también tenemos el mielocultivo. También como parte de un abordaje diagnóstico en fiebre de origen desconocido. Ya hemos visto el tratamiento para una gastroenteritis, tratamiento para una forma invasiva de salmonela, principalmente
fluorquinolonas y cefalosporinas de tercera generación. ¿Ok? Cefalosporinas de tercera generación y fluorquinolonas. Shigella. Shigella es otro agente que también es portador asintomático. Puede tener portadores asintomáticos. Y la transmisión acá es de persona a persona. Acá basta un inóculo pequeño para que puedan hacer una infección, ¿no? En este caso, menos de 100 células son suficientes para hacer una infección masiva. Recordar que este es un bacilo gram negativo, es no móvil y no tiene cápsula. Muy bien. Hoy en día también hay varios grupos, pero el más conocido en este caso es la Shigella del tipo A o Disenteriae, ¿no? Disenteriae. Muy bien. ¿Cuál es la clínica en estos casos? Como hay invasión de mucosa, vamos a tener fiebre más disentería. Pero es de pequeño volumen, ¿ya? Es de pequeño volumen. En algunos casos, por actividad de neurotoxina, vamos a tener convulsiones, sobre todo en paciente pediátrico. Neurotoxina. Muy bien. Y también vamos a tener úlcera mucosa rectal, ¿ya? Úlcera mucosa rectal. Úlcera mucosa rectal. Entonces acá muchos de estos cuadros clínicos se van a ver involucrados por una toxina que es la toxina Shiga. Muy bien, tratamiento. Fluorquinolonas, trimetoprim sulfametoxazol y macrólidos como opciones de tratamiento. Ok, entonces respondamos las preguntas. Ante un paciente que presenta vómitos y diarrea, 3 horas después de tomar un pastel de crema, hay que pensar en cuál sería el agente. Un paciente que tiene vómitos y diarreas 3 horas de tomar un pastel, usualmente pensamos en una toxina, ¿cierto? En diarreas por toxinas. Si es una ingesta reciente y un periodo de incubación muy rápido, pensaríamos en Staph aureus principalmente, ¿no? De 1 a 6 horas es el periodo de incubación y acuérdense que son todos los productos, ensaladas, lácteos, carne. Muy bien. Campylobacter jejuni es una bacteria usualmente y su tratamiento de elección es, recuerden ustedes, que Campylobacter usualmente vamos a tener periodos de incubación de 2 a 5 días, ¿no? Puede producir incluso toxinas, ¿no? También con cuadro neurológico posterior. Acuérdense que principalmente aves de corral y tratamientos de elección macrólidos, ¿no? De entre ellos como una acitromicina. Síndrome de Guillain-Barré va como complicación de una infección por Campylobacter, ¿no? Campylobacter. La E. coli o 157H7 produce en niños. ¿Cuál es la complicación? Síndrome urémico hemolítico. ¿Ok? El agente etiológico de la colitis pseudomembranosa, ¿cuál es? Clostridioides difficile. Clostridium difficile. Muy bien. Hoy en día, ¿cómo hacemos diagnóstico de Clostridium difficile? Usualmente podemos pedir toxina A, toxina B, pero también, si quieren ya más complejo y no va a venir en el examen, PCR. El tratamiento, usualmente, disculpen, tratamiento, tenemos acá 3 opciones. Cuadro leve, cuadro moderado y cuadro severo. Los tratamientos, así rápido, leve, usualmente tenemos como opciones vancomicina, vía oral. Hoy en día también tenemos otro que es fidaxomicina. Moderado, tenemos fidaxomicina, que es un derivado de macrólidos, fidaxomicina.
severo, podríamos combinar banco vía oral, podrían utilizar banco endovenosa, aunque la banco vía oral es la que no se absorbe, la que tiene que llegar al lumen. La vía oral endovenosa ya es para casos severos, ya donde hay otras complicaciones, paro renal, y otras complicaciones. Y también está en boga, por ejemplo, podrían utilizar ya en menos cantidad se ve recomendaciones de metronidazol, está siendo relegado a un segundo plano. Están dando predilección por banco vía oral y esta que no tenemos en Perú. Y también podrían utilizar ya enema de retención, ¿no? Enemas de retención de vancomicina o trasplante fecal que no hay todavía acá. Factor de la enterocolitis por Clostridium están los que están acá, pues, toxina, justamente, la toxina y la formación de pseudomembranas. Ok, sigamos con el cuadro ahora de hepatitis, que es un tema que a veces trae un poco de dificultades. Hepatitis A, agente causal, es un picornavirus, ¿no? Principalmente picornavirus. Mecanismo de transmisión, recuerden que es fecal oral, periodo de incubación, usualmente 15 hasta casi 45 días. Tratamiento, soporte, hidratación, soporte. Acá deberíamos agregarle prevención, ¿no? Porque usualmente hoy en día, y eso lo van a repasar en pediatría, están los esquemas de vacunas, ¿no? En prevención, la vacuna debería estar a la orden del día. Hepatitis B, lo más preguntado. Hoy en día, hepatitis B, recuerden que es hepanavirus, hepanaviridae. Y de todas estas que están acá, es la única que tiene ADN, para que recuerden. Mecanismo de transmisión, principalmente por vía sexual, por vía sanguínea. Transfusión. Incubación de 30 a 180 días. Y acá nos vamos un poquito más, porque acá vamos a ir desglosando los escenarios en hepatitis B. Entonces, en hepatitis B, cuando ustedes van a ir enfocando su manejo, quiero que miren que lo primero que vamos a solicitar es el anticore total. Entonces, miren acá abajo, se centra. Si tenemos anticore total positivo, lo segundo que vamos a pedir es el antígeno de superficie. Como ven acá, el antígeno de superficie está positivo. Si esto está positivo más de 6 meses, podríamos estar hablando de una hepatitis B crónica. Entonces acá tenemos, miren ustedes, tiene antígeno E, está justamente positivo, y carga viral positivo, ¿no? De todos estos componentes, miren ustedes, igual también tendríamos una fracción del core que está con IgM positivo. Es decir, esto es un cuadro probablemente de una infección por virus de hepatitis B, pero que está aguda porque tenemos este segmento del core IgM que está positivo, ¿ok? Hepatitis B aguda. Si esto se cronifica en el tiempo, el antígeno de superficie más de 6 meses, vamos a definirnos como una hepatitis B crónica. Pero acá faltaría complementar para decir hepatitis la elevación de transaminasas, ¿ok? Pero hasta acá, infección por virus de hepatitis B aguda. Sigamos, mismo escenario, y quiero que se graben acá, revisando, anticore total, seguimos positivo, nos vamos segundo al antígeno de superficie. Tercero, el antígeno E, uy, ya no hay replicación activa. La carga viral tampoco está. Miren, por el contrario, ya se formó anticuerpos contra el E y ya no hay IgM, sino ahora la fracción está IgG. Esto es una infección por hepatitis B que probablemente se ha ido a la cronicidad crónica, pero como estamos viendo, el antígeno E está negativo. Esto marca el temple, ¿no? Y como ya hay anticuerpos contra E, se está refiriendo a una hepatitis B crónica que está
recuperándose, ¿no? Probablemente estamos viendo una hepatitis B crónica, ¿ya? Que no está activa, no activa por el antígeno E. Y si tenemos acá, nuevamente, quiero que definan bien, porque muchos caen en estas preguntas. Nuevamente, core total, positivo. Nuevamente, antígeno de superficie, positivo. Nuevamente, antígeno E, miren ahora, está positivo, pero tenemos anticore, la fracción IgG. Entonces es lo mismo de arriba, solo que está activo. Es una hepatitis B crónica que está activa. ¿Ok? Listo. Siguiente. Veamos, ahora tenemos un core que está positivo, un IgG que está positivo, pero el antígeno de superficie ya dejó de estar positivo. Ahora tenemos anticuerpos, es decir, ya ha pasado una infección, no está ahorita desarrollando. Por el contrario, miren, ya desarrolló también anticuerpos contra el antígeno E y ya hubo una cero conversión. Esto de acá, de pasar de antígeno de superficie a anticuerpos, esto se llama cero conversión. Muy bien, cero convirtió, no está activa, pero siempre ha tenido la hepatitis porque acá tiene su core total y su IgG. ¿Cómo se llama esto? Y la carga viral está negativa. Esto se llama una infección por virus de hepatitis B recuperada. No existe el término curada, por si acaso, ¿ya? Recuperada. No es curada porque nunca se va a ir del hepatocito. Y el último escenario es el más fácil, porque acá obviamente es lo único que tienen es el anticuerpo contra el antígeno superficie. Esto en teoría deberíamos ser todos los que estamos vacunados. Pero para hablar de vacunación requerimos medir los anticuerpos y los anticuerpos justamente si están más de 10 unidades ya nos traducen inmunización. No es lo mismo vacunado que inmunizado. Por eso cuando hagan sus exámenes de salud ocupacional vamos a ver este escenario. Ok, tratamiento. Seguimos con nuestro cuadrito, antivirales. ¿Cuáles son nuestros antivirales de elección hoy en día? Tenemos dos. Tenemos tenofovir con sus siglas TDF y entecavir, que es ETC. Tratamiento para la hepatitis B. ¿Quiénes reciben tratamientos contra hepatitis B? Los pacientes con cirrosis sí o sí tienen que recibir o bien tenofovir o bien entecavir, cualquiera de los dos. Tenofovir con mucho cuidado en pacientes que tienen injuria renal. Si no es cirrótico, tiene que tener algunos criterios. ¿Quiénes? Los pacientes que tienen transaminasas TGP más de 2 veces su valor, ¿no? Más de 2 veces el límite superior normal. Pero además pueden tener una carga viral, más de 2000 copias. Eso siempre piden, más de 2000 copias. Y todos los que tienen antígeno E positivo. ¿Qué era el antígeno E? Replicación activa. Incluso si tiene antígeno E negativo, pero tiene carga viral más de 2000 y transaminasas elevadas y no está cirrótico, ese también recibe tratamiento. Ojo, entonces todos los cirróticos y los no cirróticos con esto, alguno de estos criterios, pueden recibir tratamiento, ¿ya? En el resto puedo diferir, si las transaminasas están normales, si la carga viral está menos de 2000 copias, difiero. Y en gestante, ojo, gestante, toda gestante que tiene una prueba rápida, reactiva, positiva, este paciente de todas maneras recibe tratamiento, con cualquiera de los dos, tenofovir o entecavir. Y si el paciente, obviamente, si la paciente tiene cirrosis, también tiene que recibir tratamiento. Si tiene antecedente de transmisión de hepatitis B a un hijo previo, también tiene que recibir. La pregunta, ¿a partir de cuándo inicio tratamiento? Para gestantes, norma técnica, 28
semanas. Seguimos con hepatitis B, que es la más preguntada. ¿Qué hacemos en escenario de un paciente que se ha expuesto a una fuente de hepatitis B? El interno se pinchó con un paciente que tenía hepatitis B y el interno no estuvo vacunado, no se vacunó, no se inmunizó y su fuente es un antígeno de superficie. La posibilidad, la regla de los tres, imagínense, no solamente es antígeno de superficie, 3% de posibilidades de que se infecte, sino ahora también tiene eh, replicación activa, es decir, antígeno E. Olvídense, 30% de chance de hacer hepatitis B. Este paciente es una urgencia, tiene que ser tratado y no solamente se le pone la vacunación, sino inmunoglobulina de emergencia, inmunoglobulina contra hepatitis B de emergencia, más tu esquema de vacunación, si es que más vacunas en los esquemas acortados, si desean 0, 1 y 2 meses. Si ustedes se han vacunado y su fuente es antígeno de superficie positivo, hay que ver. ¿Qué vemos? Los títulos, esto de acá, si sus títulos son menos de 10.000 unidades, no están protegidos, también lo mismo que nada, es como si estuvieran en el primer escenario. Lo mismo, inmunoglobulina y un esquema de vacuna completo, ¿eh? No refuerzo, nada más. Vacuna completa, las 3 dosis. Y si no están vacunados, pero la fuente es el antígeno de superficie negativo, solamente vacuna. ¿Ya? Recuerden que lo que manda acá es el antígeno de superficie. Y si ya se vacunaron y su fuente era negativa, perfecto. Miran sus títulos, están más de 10, nada, ninguna acción. Lo dejan ahí. Ojo, que por lo general, internado de residentes, a mí me toca atender este primer punto y este segundo sobre todo, que desconocen su estatus de inmunización. Muy bien, los tips están hasta acá claros. El C, hepatitis C, es un flavivirus. Flavivirus, acuérdense que es un ARN. Transmisión, principalmente sanguíneo, transfusión, ¿ya? Periodo de incubación, de 15 hasta 160 días. Tratamiento, hoy en día la hepatitis C se cura, no es como la hepatitis B. La hepatitis C, antivirales de acción directa. Olvídense del interferón, olvídense del boceprevir y telaprevir, eso ya pasó. Son antivirales de acción directa, tratamientos de 8 a 12 semanas, paciente se cura de hepatitis C. ¿Cuáles son las opciones? Tenemos hoy en día algunos, como sofosbuvir, daclatasvir, glucaprevir, pero no los voy a mencionar ahora, solo para que lo tengan en consideración. D, delta virus. Transmisión, principalmente sexual, igual que la B, necesita de la B, sanguínea, periodo de incubación, 30 a 180 días. Tratamiento, usualmente soporte, porque el tratamiento se hace principalmente para la hepatitis B. E es de un epevirus, epeviridae, ARN por si acaso. Grupos predilecto, embarazo, gestantes. Mecanismo de transmisión, fecal-oral, similar a la. Periodo de incubación, 14 a 60 días. Puede darte un patrón sin elevación de transaminasas, por si acaso, ¿ah? Sin colestasis. Ojo, ¿ah? Este tipo de hepatitis C es más frecuente de lo que se cree, sobre todo en inmunocomprometidos y en embarazo. No llega a cirrosis y el tratamiento soporte. No hay algún antiviral directo, ni vacunas tampoco en estos escenarios. ¿Ok? Tampoco hay vacuna en C. Vacuna en B, sí hay. Muy bien, vamos a ver. Entonces nos preguntan, más de 10 unidades y antígeno de superficie positivo. Si está más de 10 unidades
y el antígeno de superficie ha sido positivo, hay que ver cuánto están tus títulos, si están en 100, 200, así sea antígeno de superficie positivo, solamente observación, porque estás protegido, estás inmunizado, ¿ya? Lo ideal sería ver la cantidad de títulos, ¿no? Si estás en 12, no, pues también, yo en 12 aseguraría un refuerzo. Si estás en 200, en 300, en 1000, nada, observación. Buena pregunta. Ahora sí, las preguntas van para ustedes. Escolar de 12 años, consume alimentos, puerta de colegio, toma agua sin hervir, tiene malos hábitos de higiene, vacunación incompleta, no nos dicen para qué. 2 días de fiebre, dolor abdominal y orina colúrica, ¿no? Ahí se contagió. Diagnóstico, hepatitis A principalmente. Muy bien, hepatitis A. Ahora, pregunta. Dice, varón, antígeno superficie positivo, antígeno E positivo, anticore delta negativo, anticore C negativo, anticore IgM hepatitis B positivo. O sea, tiene anticore total, pero tiene la fracción IgM. Encima tiene el antígeno superficie positivo y el antígeno E positivo. Está replicando, está agudo. Es una infección por hepatitis B aguda. Hepatitis B. ¿Ok? Muy bien. Efectividad contra la vacuna de hepatitis B, anticuerpos contra el antígeno de superficie, títulos más de 10 unidades para definir protección, inmunidad. Niño con cuadro clínico de hepatitis A, ¿qué exámenes se debe solicitar? Sobre todo, acuérdense, perfil de transaminasas, TGP, TGO, pero cuando tienden a ser falla hepática, sobre todo tiempo de protrombina, se puede prolongar. Y esto es un marcador temprano de falla hepática. No esperemos a que llegue a hipoglicemia. Siguiente pregunta, varón de 25 años, tiene transaminasas elevadas, TGO, TGP, superiores a 3 veces su valor. Ya, marcadores serológicos muestran el siguiente patrón. Tienen antígeno superficie positivo, tiene antígeno E positivo, la carga viral está a más de 2000 copias, anticore IgG positivo. ¿Qué hacemos? Tiene replicando, tiene carga viral, tiene transaminasas elevadas. ¿Con qué lo tratamos? ¿Con qué? Tenofovir, entecavir, cualquiera de los dos, tratar. Tenofovir, TDF o entecavir, cualquiera de los dos. Ya tienen sus criterios, ya los tienen en su resumen. Muy bien, así es. Ya están listos para el residentado. Lo que les estoy diciendo es suficiente incluso para las preguntas de residentado. Muy bien.